buenas, soy David de Si Jo Puc Tu També, uno de los miembros de la Red Iberoamericana de Epilepsia, RIE. Lo conformamos 7 asociaciones: Epilepsia y Juventud Chile, Epilepsy You Are Not Alone Argentina y Bolivia, Amena Epilepsia México, Fundación Somos Fénix de Colombia, Lolito Epiléptico de Madrid, Familias Púrpura de Colombia y Si Jo Puc Tu També #Epilep de Tarragona. Hoy es el SUDEP Action Day, por esto hemos querido realizar esta charla. No queremos asustar a nadie, sino lo contrario. Queremos informar y dar unos tips de ayuda para que nuestra vida sea más llevadera. Para la charla de hoy contamos con 2 grandes profesionales: Angélica Aroni, neuropediatra de Venezuela, y Eva Bordas, neuropsicóloga de Tarragona, Cataluña. La estructura será la siguiente. Primero hablará la neuropsicóloga porque la neuropediatra en estos momentos ha tenido una pequeña urgencia y entrará más tarde. Y mientras tanto, ustedes pueden hacer preguntas en el chat que al final de la charla intentaremos responderlas las máximas posibles. Por tanto, doy la bienvenida a Eva Bordas, que es nuestra neuropsicóloga, que ahora ella misma se va a presentar. Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estemos. Bueno, pues nada, yo creo que más presentación que la que ha hecho David no hace falta, ¿no? Soy neuropsicóloga clínica, entonces trabajo pues con daño cerebral, con epilepsia, con trastornos del desarrollo, sin más, ¿no? Experta en cualquier cosa que venga y me interese y ahí buscamos. Entonces, bueno, antes que nada agradecer a David y a la organización la participación en estos encuentros, ¿no? Que consideramos muy importantes, no solo para la difusión, bueno, más o menos científica, ¿no? Cada uno el granito que podemos aportar, sino por la ayuda que puede representar, ¿no? Tanto para pacientes como para las familias de los pacientes, ¿no? Que a veces también les falta un poco de conocer qué pasa para saber cómo pueden ayudar. Bueno, cuando habíamos hablado de esta charla, comentamos que sería bueno primero tener las nociones, ¿no? Más médicas, conocer qué es la muerte súbita, por qué se da en la epilepsia y las diferentes características, y así a partir de ahí poder entender el miedo que surge ante esta muerte y cómo poder gestionarlo, por cuestiones que a veces... Me ha dicho que en 5 o 10 minutos se ha acabado la urgencia y podrá entrar. Esto en un hospital es lo que tiene, que a veces entran urgencias y se tienen que abordar. Bueno, entonces si queréis seguimos o esperamos a que se incorpore la doctora. Puedes seguir y en todo caso tú misma, si quieres que después darle una entrada a ella, si hay algún tema que quieres que primero lo aborde la doctora o... Bueno, es que yo creo que son causa y efecto, pero no, esa relación que me comentas no creo que se dé. Entonces, como queráis, o esperamos o tiramos. Vale, pues entonces no sé si ahora se está compartiendo la presentación. Vale. Como comentaba, ¿no? Era el poder, a raíz de la introducción de la doctora, o bueno, la presentación de la doctora que vendrá después, era entender el porqué de este miedo y cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, yo ya desde el inicio quería pues, hacer una lanza a quitar de entrada ya etiquetas, ¿no? Que no estuviera la palabra epilepsia en el título, pues la muerte y por tanto ese miedo a la muerte es algo que nos afecta a todos y quiero quitar ya, como pasa en diferentes aspectos, ese mecanismo de tengo epilepsia, además refractaria, ¿no? Que veremos que es donde hay más riesgo, entonces me voy a morir, tengo miedo a la muerte.
Pues no, no es ni porque tengamos epilepsia ni porque la epilepsia sea de una determinada manera, ¿no? La muerte es algo que en cualquier momento pues todos tendremos y por tanto el miedo a la muerte es algo que puede tener todo el mundo, tenga alguna enfermedad o no la tenga algún factor de riesgo o no lo tenga, sea joven, no es lo más frecuente, sea mayor, o sea, el miedo a la muerte es algo general, no es específico de ninguna enfermedad ni de ningún factor de riesgo. Entonces, lo segundo de por qué poner este título, No temas a la muerte y no temerás a la vida, es que, claro, al final, mientras tenemos ese miedo a morir, que no sabemos si será mañana, de aquí 2 semanas, 4 meses o qué, nos olvidamos de vivir. Y ahí yo creo que está realmente la pérdida, ¿no? De que estamos perdiendo el disfrutar de nuestra vida. Así que bueno, hay que batallar este miedo para poder disfrutar lo que estamos viviendo ahora. Entonces, realmente, ¿qué es a lo que tenemos miedo, ¿no? Más allá de la muerte en general. Si me podéis pasar la diapo. Hola, David. Perdón. Vale. La idea de la muerte es algo muy general, pero pensemos realmente qué es a lo que tenemos miedo, ¿no? Hay aspectos en relación a la propia muerte que puede ser pues la idea de soledad, bien porque pues hay gente que dice es que me da miedo pues morirme un día de noche y que nadie se entere, ¿no? O ya a nivel más metafísico, o sea, es algo que realmente ese paso nadie te puede acompañar, ¿no? Lo haces tú solo. O cómo será el estar muerto, ¿no? Bueno, no me enteraré de nada, lo veré, claro, aquí influye mucho también lo que vemos en las películas, lo veré como desde una perspectiva, ¿qué pasará? ¿No? Son ideas que pueden llegar a inquietarnos. Aparte está elementos en relación al propio proceso de morir, ¿no? Si tendré dolor, si sufriré, si no sufriré, la degeneración física, aspectos más concretos. En relación a la muerte de los otros, ¿no? Porque a veces no es solo la propia muerte la que nos da miedo, es la muerte de aquel familiar, ¿no? Sea la pareja, sea el padre, sea el hijo. Entonces, el miedo incluso a qué voy a sentir, ¿no? A qué va a pasar, cómo lo voy a... No seré, bueno, el pensamiento, no seré capaz de seguir adelante. Y también en relación a los otros, pues por el propio hecho de morir, ¿no? Si sufrirá, cómo puedo estar al lado si se va perdiendo y lo vamos perdiendo, ¿no? Claro, como no sabemos cuándo va a pasar, todo lo que nos podemos imaginar es, digamos, que es gratuito, ¿no? Y además es que siempre tendemos a pensar en cosas negativas, en lugar de pensar pues mira, será un proceso plácido o estaré tranquilo, habré estado satisfecho de lo que he hecho. Nuestros pensamientos, ¿no? Tienden a ser negativos, me sentiré mal, tendré esto, no, encontraré a faltar lo otro, sufriré, y eso es lo que nos genera la ansiedad, ¿no? Que el miedo al final no deja de ser ansiedad. Entonces, igual me avanzo un poquito ahora a lo que hablaremos después, pero intentar cambiar estos pensamientos, ¿no? Pues si me estoy consumiendo, si tengo que gritar, si tengo que llorar, pues lloraré, el dolor lo he sentido antes y lo sentiré, hay medicación, ¿no? Ir ya rebatiendo esto y sobre todo pues si no sabes qué va a pasar, ¿no? No sufras antes de tiempo, no sufras por algo que no sabemos realmente si se va a dar, ¿no? Y hablo de los elementos concretos, del dolor o de otras sensaciones que estemos anticipando.
Si me podéis pasar, por favor. Vale, porque preparando un poquito la charla y leyendo todas estas anticipaciones, ¿por qué las hacemos, ¿no? ¿De qué nos viene este miedo a la muerte? Y yo creo que una parte muy importante, más allá de los miedos concretos que todos podemos entender, de pues, lo que decíamos, ¿no? Del dolor o si voy a sufrir y así, es la idea que tenemos de muerte, ¿no? En muchas culturas, aquí he puesto algún ejemplo, no es que me vaya a extender en esto, ¿no? Pero para que veamos la contraposición en cómo lo ven en otras culturas, muchas religiones, a cómo lo vemos nosotros, ¿no? Y aunque todos tienen una concepción diferente, vemos un aspecto como positivo, ¿no? de la muerte, y si no positivo, al menos de aceptación de que la muerte es parte del ciclo de la vida, ¿no? Nacemos, vivimos y morimos, y entonces ya varía de las culturas, pues nos convertimos en otra persona o acompañamos a nuestros seres queridos, aunque sea de manera más etérea. O sea, todas tienen un punto como mínimo que no es angustiante, ¿no? No sé si todo es tranquilizador, pero al menos no angustiante. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿De dónde viene esta angustia? Si me pasáis la diapo. Vale, pues en nuestra cultura, ¿no? O al menos en lo que se ve en culturas más industrializadas, es que, y fijaros que ya ahora, incluso desde pequeños, escondemos a los niños de todo el proceso de enfermedad, de la muerte, ¿no? Hay tendencia a no decirle nada si el abuelo está enfermo, si el papá está enfermo. Antiguamente, por ejemplo, los velatorios se hacían en casa, entonces los niños conocían todo el proceso, ¿no? Y ahora no, ahora se muere alguien y el niño que no sepa nada, que no nos vea llorar, que no vaya al tanatorio. Claro, cuando este niño, aunque ya sea adulto, se tiene que enfrentar por primera vez a la muerte, es un trauma. Y si encima es en la idea de la propia muerte, es doble trauma, porque es algo catastrófico y encima que me afecta a mí, ¿no? Entonces yo creo que un problema principal hoy en día es que es como un tema tabú, ¿no? Y que no enseñamos ni dejamos que la gente aprenda a gestionar lo que es la muerte y todo lo que conlleva. Claro, hoy en día la muerte es como un enemigo, ¿no? Intentamos luchar contra ellos, ¿no? Sabemos que forma parte del ciclo vital, pero cuando se acerca como que no, esa idea no la tenemos en cuenta, ¿no? Es como un hecho un dicho que todo el mundo dice y que no nos no nos paramos a pensar, perdón, realmente lo que quiere decir. Además es un tema tabú, ¿no? Aparte de lo de la educación que os comentaba, es como que no lo hablamos con nadie. Si le voy a decir a alguien que hablemos sobre la muerte, me va a decir que soy una macabra, que qué cosas de pensar, ¿no? Entonces, claro, como que ya tabú incluso compartirlo con los tuyos, ¿no? Como para explicar que tienes miedo a la muerte. Una idea, sobre todo, ¿no? De los últimos años, o el sentimiento de la omnipotencia, perdón, de la ciencia, ¿no? La ciencia todo lo puede. Es verdad que estamos avanzando muchísimo, que hay enfermedades que antes no tenían tratamientos y que ahora existen o que mejoran la calidad de vida. Pero la ciencia, por mucho que pueda curar, no va a poder evitar la muerte, porque es algo inevitable, ¿no? Y entonces siempre nos enganchamos a no, se va a superar. Es como quitar esa idea de que la muerte es una posibilidad, ¿no? Al menos borrarla de nuestra conciencia, y claro, cuando nos enfrentamos a esa posibilidad, pues entra miedo. Y el que cuesta aceptar la finitud, ¿no? Claro, el deseo de vivir, de superarlo, es infinito, y un poco con lo que os decía, ¿no? Pero realmente la vida es finita, en algún momento tiene que acabar.
y ahí está, ¿no? Que sí, que lo sabemos, pero no siempre vivimos con esa conciencia. El otro factor que alimenta este miedo es el miedo a lo desconocido, ¿no? No sabemos cuándo va a ser, de qué manera va a ser y sobre todo qué es lo que va detrás, ¿no? Y bueno, un poco en el funcionamiento del día a día, ¿no? El pragmatismo, nos ocupamos de lo urgente, de lo que necesitamos ahora. Entonces, como que estas ¿no? Filosofías o pensar cómo afrontaría eso, cómo me preparo para este proceso, pues como que nos queda lejos, ¿no? Hasta que no le vemos la posibilidad, ¿no? Las orejas al lobo. Entonces, sobre todo quedarnos con lo que he dicho hasta ahora, de que el miedo es algo natural, es algo normal, tengamos un factor de riesgo u otro, o no tengamos un factor de riesgo, ¿no? Que una vivencia nos plantee, o bueno, se muere alguien conocido, o alguien está a punto de morir que no sabemos si vivirá o no, y de pronto descubrimos que sí, que la muerte es real. Entonces, el miedo es normal. O sea, que normalicemos este miedo y este poder hablarlo. Ahora ya con esto, ¿no? Pasaríamos a unos pequeños consejos de cómo lo manejamos. Siguiente, por favor. Vale, pues algo, bueno, para los miedos y para cualquier cosa, ¿no? Aprender a tolerar la incertidumbre, lo que no sabemos que va a pasar. Con esa idea que os comentaba, que a veces sufrimos tanto por algo que dejamos de vivir el presente, ¿no? Yo muchas veces a pacientes y así les pongo el ejemplo de los intereses de un crédito. O sea, yo no necesito el dinero, pero por si acaso yo pido un crédito y voy pagando intereses, un montón de dinero, y al final, mira, resulta que no he necesitado nunca ese dinero, pero he estado pagando intereses todos los que han querido y más. Entonces, un poco el miedo a por algo que no sabemos, ¿no? Qué va a ser, es estar pagando esos intereses a fondo perdido. Tú vas sufriendo cada día por si esta noche, si ya mañana no me voy a despertar, si cuando salga de casa no voy a volver. Y vamos sufriendo y oye, resulta que mañana te despiertas, que vuelves a casa y además te has encontrado con amigos y tal. O sea, que has estado sufriendo sin motivo, ¿no? Entonces, es tolerar esta incertidumbre. Sabemos que algo pasará o que puede pasar. ¿Quién nos iba a decir que hubiera este COVID, ¿no? Nos hemos estado preparando para un montón de cosas en la sociedad y va y viene algo que no nos imaginábamos porque no teníamos conocimiento de él y nos arrasa, ¿no? Pues confiemos también en esta capacidad de reacción, ¿no? A lo que se puede reaccionar, reaccionaremos. Y cuando venga, cuando aparezca, ya gastaremos ahí energías emocionales y físicas y todos los recursos. Pero hay que tolerar esta espera, ¿no? A lo que pueda venir. En cambio, sí, enfoquémonos en lo que podemos controlar. Yo no puedo controlar tener epilepsia o no puedo controlar a lo mejor, ¿no? El número de crisis o la presencia de crisis, porque a lo mejor la medicación no me funciona, pero puedo controlar el tener una alimentación saludable, el tener hábitos, ¿no? que me han indicado que van bien, ejercicio ligero, esto sí lo puedo controlar. Ahí sí merece la pena enfocarnos. Vive el presente, ¿no? Yo quería que esto permaneciera a lo largo de toda la charla. Hoy estás vivo, hoy lo podemos disfrutar, ¿no? Así que sal y vive, no vayámonos, ¿no? Preocupándonos y gastando energía y estando decaídos por algo que no sabemos cuándo va a venir. Disfrutemos lo que hoy sí que podemos tener, ¿no? Que hoy puedo salir, puedo estar con mi familia, puedo estar con mis amigos, puedo mirar una serie de televisión, no hace falta buscar grandes eventos, ¿no? Pero disfrutemos cualquier cosa que hagamos. El pasar tiempo, ¿no? Con los seres queridos, porque ya no es familia, o sea, es amigos, ¿no? Es el sentir que puedes compartir con alguien, que
compartir además pensamientos, ¿no? Y ligándolo con el siguiente. No solo se trata de compartir, pues bueno, aficiones, hechos, nos encontramos, charlamos, también pensamientos y lo que hablaba, ¿no? De la muerte también, de las cosas que nos dan miedo. ¿Por qué no podemos compartirlo? Claro, eso, el no compartirlo aumenta la sensación de tabú, ¿no? De que siento algo que debe ser vergonzoso porque no se puede hablar. Y no, y todo lo contrario, ¿no? Además son la gente que me conoce, ¿quién mejor que ellos para comprenderme? Pues poder, y que además a veces no lo decimos y el otro no lo dice y estamos todos pensando lo mismo y sintiendo miedo por lo mismo y a lo mejor si lo habláramos, oye, pues mira, nos iríamos a casa, pues no soy el único, pues mira, lo que me ha dicho él me puede funcionar, ¿no? Aparte sobre todo de la sensación de apoyo. Lo de mantener un diario de gratitud, lo he cogido tal cual como las recomendaciones que salen, es un ejercicio muy simple, pero que nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, ¿no? Igual que de pequeñitos, no sé si todos hacíamos lo del niño, el Jesucito de mi vida, pues no hace falta un diario como tal, si no queréis, pero cuando nos acostemos, dar gracias por 3 cosas, ¿no? Pues mira, hoy doy gracias porque he comido con mi amiga Yolanda, que hacía días que no comía. O doy gracias porque me he puesto una camiseta verde que me sentaba súper bien, ¿no? Me hacía sentir guapa. O doy gracias por el abrazo que me ha dado mi hijo, que a veces, mira, los hacemos así como mecánicos y hoy me ha abrazado y 3 cosas. Perdemos de vista pequeños detalles del día a día que son positivos, ¿no? Y nos centramos en lo negativo. Entonces, este ejercicio nos obliga a pensar en las cosas buenas que sí que tenemos. Y eliminar los patrones de pensamiento negativos, ¿no? Antes ya daba alguna pincelada de esto, pero bueno, pues vivir con miedo perdón, vivir con miedo a morir no es vivir, ¿no? Es sobrevivir. Lo que decíamos, mientras estoy sufriendo por cuándo voy a morir, me estoy olvidando de vivir. Entonces, ¿para qué vivimos? Pues vivimos para disfrutar, no simplemente para ir pasando el día, ¿no? Para disfrutar todo lo que me puede dar un día y mañana será otro y así sucesivamente. Y como el miedo no deja de ser una relajación, tengo aquí la presentación, una ansiedad, pues todo lo que ayuda a gestionar la ansiedad, ejercicio, actividades al aire libre, la relajación, ¿no? Y el control de respiraciones, cosas que nos ayuden también a, a no quedarnos enquistados con estos pensamientos, ¿no? A que fluyan, vale, pues tengo este miedo, pero yo me tranquilizo porque, ¿no? Los rebatimos y como si fuera un río, ¿no? Lo dejamos correr. No se trata de que no podamos pensar que tengo miedo, sino de que este miedo no se enquiste, ¿no? De hacer fluir los pensamientos y las tensiones. Y bueno, esto es así a rasgos generales. Voy hablando además rápido porque no sé al final, como hemos empezado más tarde, cómo va de tiempo, pero eran 4 pinceladas, ¿no? De 4 cositas que nos podrían ayudar. Hay la siguiente diapositiva, solo es pasar por encima porque no sé si os lo van a hacer llegar o no. 4 fuentes de donde he sacado la información. No hay nada de aquí que sea, pues esto de libros de autoayuda y tal, pero, por ejemplo, quien esté interesado, me gustaría incidir en el de Francesc Torralba. Bueno, aquí yo he usado la versión en catalán, Planta cara a la mort, pero está en castellano, Planta cara a la muerte, que viene un poco de esta idea que he ido construyendo, ¿no? De el por qué este miedo, del normalizar este miedo y de cómo poder gestionarlo. No desde una orientación de autoayuda, sino de intentar relativizar, ¿no? Si aceptamos este miedo como natural, no será tabú y lo podremos afrontar mucho mejor. Y bueno, para concluir en la última diapositiva, la siguiente, para
ser más contundente aún en todo ¿no? Que al final el temor a la muerte es peor que la propia muerte, ¿no? Fijaros que mientras vivimos no está la muerte. Y ya solo cuando está la muerte no hay vida. Entonces, nos hace sufrir mucho más esta anticipación a la muerte que la muerte en sí, porque entonces ya dejamos de sufrir, ¿no? Entonces, esforcémonos en vivir sin este sufrimiento y sin un miedo paralizador, ¿no? Que sea un miedo que podamos gestionar y que nos sirva para crecer, pero que no nos paralice. Y hasta aquí, que no vea ningún... Hola, estoy aquí. Tenías preferencia de imagen, que es lo que tenía que ser. A ti, a la presentación. Yo solo quería puntualizar unas cosas de lo que has dicho que me ha parecido muy interesante. Yo he sido voluntario en un hospital y hacíamos finales de vida. Y si tú la tienes preparada y tú lo has hablado, lo que decíamos de hablar estas cosas con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, cuando llega ese día, has podido despedirte, has podido que lo hagan como a ti te gustaría. Ya que hablarlo para mí es fundamental para poder que todo el mundo se quede más en paz. Tanto la propia persona que le está pasando como los de alrededor, ¿no? Y si tú lo has hablado y lo has trabajado y todo esto, es mucho más fácil. Hasta en los últimos momentos, pues la música que le gustaba, hablar de las cosas que le gustaba, como no estamos acostumbrados a hablar a esto, lo que he dicho antes, que no quería que fuera ni dar miedo ni no, pero es un tema que algún día llegará. Y yo también tengo epilepsia y no me lo planteo con una cosa como ahora me va a pasar, no sé qué, también me puede caer una maceta en la cabeza, o sea, y llegar al final de vida. Pero tenemos que plantearlo de la manera positiva de que lo que ha dicho, estamos viviendo y no pasa nada, y hacer deporte y comer bien y disfrutar de la vida, disfrutar de lo que tenemos en estos momentos sin pagar peaje, como estabas diciendo. Es lo mismo de la medicación. Hay gente que la medicación la ve como una cosa mala. Yo digo, gracias que tenemos medicación. Porque yo soy farmacoresistente y me funciona poco. Pero lo poco que me funciona, muy bien. Pues gracias de tenerla. Gracias de tener la vida, gracias de tener todas estas cosas que tenemos cada día y las tenemos que valorar. Y es muy triste que empecemos a valorar las cosas cuando nos dan un susto de una enfermedad crónica o una mala noticia, que entonces dice, sí, nos tenemos que querer mucho. Pues cuidemos cada día esto y hacemos que cada día esto sea así, que es lo bonito de vivir, ¿no? Que no sea solo pasar días, sino que sea esto las cosas bonitas. Y una pregunta que tenemos que lanzar, que es así. ¿Qué hacer cuando uno ya dice, es que ya no quiero vivir? Esto es duro, que te lo digan a sí. Esta pregunta. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? A ver, claro, hablaríamos de cosas diferentes, porque esta persona no tiene miedo a morir. Ya. ¿Vale? Entonces, generalmente este pensamiento se relaciona cuando una persona está pasando por una fase depresiva, ¿no? O que tiene el estado de ánimo más afectado. Entonces, creo que son cosas muy diferentes al miedo a morir, ¿no? Porque es justamente al revés. La presentación, ¿no? Iba con la gente que quiere vivir y anticipa ese miedo, ¿no? A alguien que no quiere vivir, lo primero, lo que hacemos con todo, intentar hablar con alguien que te dé confianza o con quien tú sientas apoyo, ¿no? Y posiblemente lo segundo será intentar buscar ayuda más profesional y dirigida a esta falta de apetencia por el vivir, ¿no? Yo siempre, cuando hacemos estas charlas con RIE o cada uno con su asociación, siempre digo, tenemos que tener nuestro profesional de confianza. Claro. Porque a veces, según qué preguntas nos hacéis, que es normal y que os agradecemos un montón estas preguntas,
pero sin conocer más rasgos de esa persona, decir una ayuda o un tip así por online se hace un poco difícil a veces por Sí, eso, sí, porque sí. tenemos que saber la persona y sus consecuencias, todo lo que tiene alrededor de la persona, Y ¿no? que son cosas que no me gusta banalizar, ¿no? Siempre hay que lanzar un mensaje positivo, pero sin banalizar nada, porque cada preocupación es importante, porque es importante para la persona, ¿no? Y detrás de este no querer vivir se pueden esconder muchas cosas, ¿no? Entonces no es algo trivial. Vale, vale. Pues mira, si te parece, seguimos con la doctora Angélica y después si hay Ujú. preguntas otra vez a nivel de neuropsicología, te volvemos a llamar a ti. Y ahora Muy bien. sí, ya tenemos aquí a Angélica que tiene una pequeña urgencia en el hospital donde está, por eso ha entrado un poquito más tarde. Muchas gracias por asistir, por estar aquí, doctora Angélica. Y pasamos a, pues bueno, si se puede presentar, yo le he dicho que usted era neuropediatra epileptóloga de Venezuela, pero si usted se puede autopresentar un poquito más y después ya ponemos la presentación y sigue con su charla. Muchísimas gracias. Doctora Angélica, un momento, por favor. No la escuchamos. Sí, ¿y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok, Muy bien, perfecto. muchas gracias. Ok. Bueno, les decía que yo soy la doctora Angélica Aroni, soy neuropediatra, soy especialista en epilepsia. Actualmente estoy en Caracas, trabajo en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Somos un centro de referencia nacional para los pacientes con epilepsia de difícil manejo. Realmente somos el único centro en Venezuela que manejamos este tipo de pacientes de epilepsia de difícil manejo, como dije hace ratito. Y bueno, el día de hoy me invitaron a dar una charla, una conferencia, más que todo vamos a decir, un feedback con los pacientes, porque esa es la idea principal, de un tema que a mí me parece bastante importante, que incluso después de hacer revisión del tema, considero que como neurólogo, pues nosotros tenemos que hacer un gran cambio desde todo el punto de vista, porque hablar de SUDE, pues como decía la neuropsicóloga, da un poco de miedo, ¿no? Y ya lo veremos adelante por qué. Entonces, bueno, para hablar de SUDEP, primero tenemos que saber qué es el concepto de SUDEP, y SUDEP significa una muerte súbita inesperada en epilepsia. ¿Me pudiesen pasar a la siguiente lámina? Ok. Ustedes bien pudiesen escuchar en las redes, ¿verdad? Del caso de un famoso actor que fue Cameron Boyce. Él, a través de su popularidad, se dio a conocer, y recientemente el año pasado, en el mes de julio del 2019, él fallece a una edad bastante joven, 20 años como lo vemos en la pantalla, a causa de una muerte repentina, inesperada en epilepsia. Este artista, a través de su fama, logró bastante reconocimientos porque él pertenecía a varias fundaciones. Fíjese que esto fue una noticia que incluso nosotros, los que trabajamos con epilepsia, nos llamó bastante la atención, porque cuando uno habla de SUDEP, muy pocas personas saben lo que significa, y entre los pacientes también es la información que se maneja, pues es realmente muy escasa. Siguiente lámina. Ok. Sí, esa tiene varias slash, si quieres lo puedes pasar. De la misma lámina tiene, no, la anterior. La siguiente. No, la segunda, la que tenías ahorita, que lo que pasa es que no se ven las letras. Ajá, ahí.
Ok, bueno, en esta lámina lo que yo les quería compartir con ustedes era que nosotros sabemos que el diagnóstico de epilepsia va a ser diferente para cada tipo de paciente, ¿verdad? Y mucho más para lo que implica el entorno familiar. Que el uno tener conocimiento acerca de lo que es el SUDEP va a empoderar al paciente, porque si yo como paciente sé lo que significa SUDEP, tengo conocimiento de mi epilepsia, eso de alguna manera va a contribuir a mi mayor conocimiento de la enfermedad y por supuesto modificaciones en mi estilo de vida, ¿verdad? Y el reconocimiento de las crisis epilépticas y de cómo yo voy a abordarlos, ¿verdad? En caso de que sucedan las crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con SUDEP, que son pacientes que vamos a ver más adelante, que tienen múltiples tipos de crisis, ¿verdad? Son pacientes de difícil control. Entonces, al yo tener una mayor conocimiento de SUDEP, yo puedo estar empoderado y, como decía la neuropsicóloga hace rato, poder minimizar los miedos que tienen muchos pacientes porque pueden creer, ¿verdad?, de que todo el mundo tiene riesgo de SUDEP, realmente, porque tiene epilepsia, realmente esto no es así. Ahí ya hay factores de riesgo establecidos para un tipo de pacientes que lo vamos a estar desarrollando en unos minutos. ¿Okay? Entonces, la siguiente lámina. Ok, entonces, bueno, primero tenemos que saber qué es el SUDEP, ¿verdad? Entonces, el SUDEP es una muerte repentina, inesperada, no traumática y no accidental de un paciente que tiene epilepsia y que no puede ser explicada por otra causa de muerte. Entonces, generalmente, cuando uno lee acerca del SUDEP, los pacientes que fallecen en horas de la noche, puesto que las crisis epilépticas que están relacionadas a SUDEP que se observa con mayor frecuencia son las crisis en sueño. Realmente hay varios mecanismos fisiopatológicos que están descritos, pero se consideran muchas causas. Sin embargo, hay unos que comentaré más adelante. Otro con la siguiente lámina. Fíjense que en otros conceptos también hablan de que para yo establecer el SUDEP, yo debo descartar que el paciente no tenga una muerte por ahogamiento. Por ejemplo, si es un paciente que está en una playa, ¿verdad? Y tiene una crisis repentina y fallece, yo tengo que descartar que ese paciente no murió por causas de ahogamiento. Y otra cosa importantísima que pues ha pasado, que encuentran sobre todo en la unidad donde trabajo yo, nos pasó con una niña con una epilepsia de difícil control, que los padres lo que comentaban es que la consiguieron muerta en la mañana, amaneció muerta y realmente pues no hubo un testigo presencial y entonces ahí estábamos como en las disyuntivas si realmente ella había presentado en ese momento un estado epiléptico que fuera documentado, pero no hubo un testigo presencial, porque si yo tengo, vamos a decir, la veracidad de la información de que el paciente cursa con un estado epiléptico, pues eso me excluiría la causa de SUDEP, porque la muerte sería a causa del estado epiléptico, ¿ok? Otra cosa importante es que si el paciente se le practica una autopsia post-morte, yo debo descartar una causa toxicológica, ¿verdad? O una causa anatómica de muerte. Todo esto es importante porque para poder dar el diagnóstico de SUDEP, yo tengo que tener bien claro la definición del concepto y que generalmente eso no es lo que ocurre, ¿ok? La siguiente lámina. Ok, como les decía, existe una clasificación, bueno, hay como 2 o 3, pero realmente le traje esta que es más sencillita, ok, donde hablan de que el SUDEP puede ser un SUDEP definitivo, un SUDEP probable o un SUDEP posible. El definitivo es aquel SUDEP donde cumple criterios clínicos, o sea, tiene el criterio que les comenté anteriormente, ¿verdad? Y también contamos con un estudio anatomopatológico que lo da el forense, de que el SUDEP es la causa de la muerte en el paciente. El probable es que yo solamente cuento con los criterios clínicos, pero que no cuento con el estudio patológico. Y el posible es que me falta información detallada para yo establecer que realmente es un SUDEP, pero puedo tener la certeza. Como por ejemplo en la niña que le comenté, donde los padres lo único que habían reportado es que el día anterior ella había tenido un aumento en su frecuencia de crisis, pero que no había estado enferma la niña. Entonces aquí lamentablemente pues no se le hizo la confirmación
anatomía patológica y ella quedó como un SUDET posible, ¿ok? Entonces, bueno, lo ideal es tratar de corroborar esta información porque como verán más adelante, sobre todo en las epilepsias que son de causas genéticas como las encefalopatías epilépticas, si yo tengo un familiar que tiene una epilepsia de difícil control y fallece de forma súbita e inesperada en la casa, solo, sin un testigo presencial, es necesario saber la causa de la muerte, si está relacionado o no al aumento de la frecuencia de las crisis, porque esto me puede ayudar si algún otro familiar llega a presentar un cuadro clínico parecido. Entonces, esta información considero que es de suma importancia. Fíjense que se me olvidó comentarles hace ratico que esto del SUDET ya se venía manejando desde hace muchos años, incluso en el siglo IV antes de Cristo, Hipócrates hablaba de que encontraban a las personas que se desvanecían de forma frecuente y súbita y que ellos estaban sospechando de que en estas personas pudiesen haber sido la causa de la muerte los episodios convulsivos, que en ese momento se llamaba así, ¿ok? La siguiente lámina. Entonces, es importante saber que si yo tengo epilepsia, ¿verdad? Yo debo conocer la mortalidad asociada a la epilepsia. Entonces, por ejemplo, una persona con epilepsia, como dijimos anteriormente, puede fallecer con un estado epiléptico, ¿verdad? O un accidente que ocurra, si por ejemplo los pacientes con epilepsia del lóbulo frontal o aquellos pacientes con epilepsias que no tienen ningún aura que le anuncie la crisis, ¿verdad? Es muy difícil saberlo porque simplemente se desploma y empieza las crisis epilépticas. Entonces, estos pacientes pudiesen tener un mayor riesgo de SUDET debido a una epilepsia de difícil control, por ejemplo. Y como hablaba anteriormente la neuropsicóloga, los pacientes con epilepsia pueden tener comorbilidades, ¿verdad? Como es la depresión, la ansiedad, y que pudiese llevarlos al suicidio. Entonces, el suicidio también se considera una causa de muerte en personas con epilepsia. Pero lo que nos compete el día de hoy, dentro de las causas de la muerte, la más importante y la más frecuente en donde nosotros podemos hacer una intervención educativa, se encuentra el SUDET. Y como menciona la lámina, es aproximadamente un 18%. Hay quienes hablan hasta un porcentaje mayor a este. Y es importante también saber y comentarlo al paciente que un paciente con epilepsia tiene de 2 a 3 veces más riesgo de morir por epilepsia si se compara con la población general. ¿Okay? La siguiente lámina. Entonces, y creo que es el punto más importante, lo han venido desarrollando en esta tertulia, en esta charla, es acerca del control de las crisis, que es algo muy, muy importante. Si yo tengo mis crisis controladas, las probabilidades de tener un SUDET teniendo epilepsia son muy bajas. Pero ahora, si yo no tengo control de mis crisis, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de padecer SUDET aumenta de 1 a 150. Eso es muy importante que los pacientes en las consultas hablen con el médico, porque la idea de la consulta es eso. Yo, por ejemplo, me tomo el tiempo en mi consulta, sobre todo en las primeras consultas cuando estoy conociendo a los pacientes, yo que trabajo con niños, sobre todo el de educar e informar, porque de nada me sirve hablar de tantos términos científicos si no me están entendiendo absolutamente nada, ¿cierto? Y porque esto me va a ayudar muchísimo a que si el familiar está reconociendo las crisis y que son muchísimas crisis, entonces esto me va a ayudar a poder enfrentar la epilepsia tanto con la familia como con el paciente, ¿no? Y lo que venía diciendo, que el paciente se tiene que empoderar de su enfermedad. En el caso de un paciente adulto y en el caso del niño, aquí serían los familiares directos que tienen que estar empoderados y conocer todo acerca de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, fíjense que el SUDET es poco común y eso es algo que hay que tratar de bajar la angustia, por lo que decíamos hace rato, la angustia a lo que es la muerte, ¿verdad? En los pacientes con epilepsia, porque la incidencia realmente es baja, 1 de cada 1000 en los adultos y 1 de cada
1 por cada 4.500 en niños. Fíjense que en los niños, esto también en varios estudios ha mostrado diferencias y dice que esta incidencia pudiese ser mayor, pero no sé si hay alguien aquí en el chat, alguna madre que tenga un niño con síndrome de Dravet, que sabemos que es una encefalopatía epiléptica que se desarrolla en las primeras etapas de la vida, que cursa con crisis epilépticas que son exacerbadas por fiebre y que causan un deterioro cognitivo importante en el niño y a nivel de alteraciones conductuales también. Se dice que en el síndrome de Dravet aumenta dramáticamente la probabilidad del SUDEP. Ojo que esto es así mientras el paciente no tenga un buen control de crisis. Entonces, la siguiente lámina. Ok, entonces esta lámina es sumamente importante porque aquí vamos a enfatizar exactamente quiénes son los pacientes con epilepsia que tendrán riesgo de SUDEP. Entonces, fíjense, si tú tienes una crisis tónico-clónica generalizada, que en estudios hablan de la presencia de 2 o 3 crisis por año de las tónico-clónicas generalizadas, tendrás mayor riesgo de SUDEP. Por eso es que tú tienes que saber qué son las crisis tónico-clónicas generalizadas, porque si no lo sabes, pues es muy difícil reconocer este factor de riesgo. Si tienes dudas con respecto a esto, se lo puedes preguntar a tu médico tratante, ¿ok? Igualmente, si es un paciente que se considera que no ha tenido libertad de crisis, que sigue teniendo muchas crisis epilépticas y aún así, que por ahí en el chat preguntaron, tiene epilepsia fármaco resistente, es decir, que ha sido resistente al uso de 2 o más fármacos con una dosis bien empleada y en el tiempo empleado, esto se considera un factor de riesgo. Por ejemplo, pacientes que toman 3, 4, 5 fármacos, ¿ok? La otra característica, y es importante, aquellos pacientes que cursan con crisis epilépticas durante el sueño. Por ejemplo, en las epilepsias del lóbulo frontal, que en el caso de la población pediátrica, el niño está dormido y empieza a convulsionar o a tener una crisis epiléptica. Bueno, es importante saber que esto aumenta el riesgo de las crisis en sueño. Y también han dicho que hay una evidencia mínima o incompleta que uno lo pudiera tomar en cuenta, pero realmente las primeras 3 son las más fuertes. Es que si tú eres del sexo masculino, si tienes epilepsia que debutes antes de los 16 años, si tienes más de 15 años con la enfermedad, y fíjense que es bastante tiempo, ¿no? Si tienes un estilo de sueño que no es el correcto, por ejemplo, pacientes que sufren de trastornos del sueño, que les cueste dormir, con insomnio, eso también se considera un factor de riesgo. Y si cursas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, cuando el médico te evalúe, tu examen físico neurológico está anormal, si tienes alguna lesión estructural, es decir, una lesión cerebral, ¿verdad? Y muy importante en la parte de adulto, que decirle, bueno, uno lo dice muchísimo en la consulta, si es un paciente con epilepsia que consume alcohol o drogas, se considera que esto es un factor de riesgo para SUDEP. Y hay quienes hablan de las comorbilidades psiquiátricas, ¿okay? Sobre todo en personas femeninas. Aquí reportan sobre la depresión, pudiesen también estar en riesgo de SUDEP. ¿Okay? Fíjense que si con el tema de las crisis, algo que quería aclarar, es que las crisis, si son, por ejemplo, las crisis focales con alteración del estado de conciencia o no, que son crisis que el paciente puede controlar, esas se consideran un riesgo menor. Las que son las crisis que son más difíciles y vamos a decir de frenar por los mecanismos que ya conocemos a nivel cerebral, que son las tónicos crónicas generalizadas y que realmente es la que asusta, esta es la que debemos atacar, ¿ok? Con el tratamiento farmacológico. Entonces, si tú sufres, por ejemplo, de un tipo de epilepsia focal, bien sea en el lóbulo frontal, temporal, parietal u occipital, es necesario que sepas que debes tener el control de las crisis, ¿verdad? Tener un calendario de crisis y con el médico entonces saber las cantidades de crisis que estás teniendo por año para sospechar si tienes un factor de riesgo para un SUDEP. ¿Okay? La siguiente lámina.
Bueno, como les decía ahorita, en el síndrome de Dravet, la proporción aumenta dramáticamente a 49% de los casos. Estos niños con síndrome de Dravet tienen una causa genética y veremos más adelante que por nosotros qué podemos hacer, ¿ok? A manera de prevención, sobre todo porque como yo no me voy a hacer genético para todo tipo de epilepsia. Eso tiene una indicación médica, por supuesto. Pero aún así, más importante es que pasa muy frecuentemente, por ejemplo, en mi país, no sé, aquí en Venezuela, no sé cómo está la situación en otros países. El tema de la adherencia al tratamiento es bastante complicado porque cuando un paciente empieza a pasar por un fármaco a otro y no logra un control con un fármaco adecuado para él, esto se considera como un factor de riesgo. Entonces, y que de repente el paciente te dice, estoy tomando el levetiracetam, dejo de tomarlo, lo retomo a los 2 días. Realmente eso no se debe hacer. Si yo estoy tomando un tratamiento o un fármaco antiepiléptico, debe ser diario y a la dosis indicada por el médico tratante. También es importante saber que, por ejemplo, los pacientes que tienen inquietudes sobre morir, se ha visto que de alguna forma el factor de estrés pudiese condicionar a la presencia de SUDEP. Por eso, si tienes muchas inquietudes, es mejor que preguntes en la consulta si tu tipo de epilepsia está relacionado con un mayor riesgo de SUDEP o no. Y por supuesto, para los pacientes que tienen un nuevo diagnóstico de epilepsia, que están apenas empezando con la enfermedad, que se les hace difícil, por supuesto, entender todo lo que implica tener epilepsia, para ellos también se considera un factor de riesgo, por lo que en muchos estudios actuales lo que se está haciendo es lo que yo le decía, es dar información educativa entre la primera y segunda consulta y establecer si ese paciente tiene riesgo o no de SUDEP. ¿Okay? La siguiente lámina. Entonces, como les decía, se han postulado diversos mecanismos fisiopatológicos, pero realmente lo que se describe es que va a ocurrir una depresión central de la función cardiorrespiratoria. Y esto va a incluir, antes de que se establezca la sistolia que lleva a la muerte del paciente, ¿verdad? Mecanismos cardíacos como pudiesen ser arritmias cardíacas, incluso el paciente puede tener alteraciones, bien sea al principio incremento de la frecuencia cardíaca y después pudiese tener bradicardia ictal, así como también fallas en los que son los mecanismos de regulación cerebral, ¿verdad? Y sistémicos, porque estos mecanismos comienzan a aflejar en el transcurrir de los minutos. Como sabemos que el SUDEP puede estar relacionado con la epilepsia, se cree que todos estos cambios, tanto metabólicos como hormonales, pudiesen estar relacionados con las crisis. Cuando se estudia en los pacientes que fallecen por SUDEP, que se le hace el estudio por anatomía patológica, han encontrado que aproximadamente el 70% de los pacientes tienen alteraciones del sistema nervioso central. Han conseguido alteraciones a nivel de hipocampo, que el hipocampo sabemos que es una zona localizada a nivel de los lóbulos temporales, que es el asiento de la memoria, ¿cierto? Y también han encontrado malformaciones del desarrollo cortical, han encontrado tumoraciones y han encontrado hemangiomas. Quiere decir que es importante saber si tú tienes una lesión estructural, porque esto pudiese aumentar el riesgo de SUDEP. ¿Okay? Siguiente lámina. Entonces, como para ir recapitulando de lo que hemos hablado en esta charla, una pregunta que por supuesto es importantísimo para los pacientes es que, ¿será que yo puedo prevenir el SUDEP o ya no puedo hacer nada? Por supuesto que sí. Se dice que una de las cosas más importantes, y lo he comentado en esta tertulia, es que el paciente tiene que tener un buen control de las crisis epilépticas, entonces, y especialmente de las nocturnas. Si yo tengo mi diario de crisis y yo logro registrar cuántas crisis estoy teniendo al día y de qué tipo, eso ayudará a tu médico tratante para que él pueda manejar desde el punto de vista farmacológico inicialmente el mayor control de crisis, porque pudiese ser que tengas una crisis focal, que son crisis como por ejemplo crisis en donde simplemente me desconecto o tengo la mirada perdida y sin perder el estado de conciencia, ¿verdad? Y no pasar más nada.
esas crisis no representan un mayor riesgo para el paciente. Sin embargo, si yo estoy teniendo las tónico-clónicas, que son las que vemos en la calle, donde el paciente hace la postura tónica, ¿verdad? Que se pone rígido y se sacude, esas son las que yo tengo especial atención. Y lo que decíamos en un principio, si estoy teniendo crisis epilépticas en sueño, mucho cuidado y hablarlo con tu médico para poder hacer modificaciones de los fármacos, sobre todo en horas de la noche. ¿Okay? Importante también evitar los desencadenantes de la crisis. Si yo no estoy durmiendo bien, si estoy durmiendo en el día y no en la noche, si tengo interrupciones del sueño y me despierto varias veces en la noche, tengo que tener asesoría porque hay algo que se llama higiene del sueño, donde yo hago modificaciones del estilo de vida del paciente y quizás, depende del caso, pudiese necesitar alguna terapia para el sueño. ¿Okay? Y una de las cosas más importantes es que si yo tengo una epilepsia fármaco resistente, como les decía, que es aquel paciente que tiene más de 2 fármacos y que han sido utilizados a una buena dosis y para el tipo de epilepsia que tiene el paciente y aún así continúo presentando crisis epilépticas, yo tengo que hablar con mi médico y preguntarle si existe alguna otra alternativa que no sea farmacológica. Piense que se ha hablado de la cirugía de epilepsia como uno de los factores que pudiese prevenir el SUDEP. Si tú eres candidato a cirugía de epilepsia, tienes que hacer en lo posible que seas estudiado por una unidad de epilepsia, porque se ha visto que si yo trato a esos pacientes que son candidatos a cirugía de epilepsia, reduzco el riesgo de SUDEP. ¿Okay? También se habla de dispositivos de neuroestimulación que se pudiesen utilizar, pero realmente no hay nada definido en este momento. Y las terapias dietéticas, por ejemplo, la dieta cetogénica, que se utiliza en los niños, en los pacientes pediátricos, pero también ahorita hay dietas modificadas para los adultos que se pudiesen utilizar para los pacientes que tienen epilepsia de difícil control. Y bueno, me pareció también importante que si yo como familia o como paciente comprendo lo que significa tener epilepsia y todo lo relacionado a ello, como en este caso que nos compete el día de hoy del SUDEP, yo puedo tener un mayor control de mi enfermedad y así reduzco las posibilidades de tener un SUDEP. Y en el caso de los pacientes o familiares que han perdido a sus seres queridos por muerte súbita, entonces es importante crear esos grupos de alianza. Por ejemplo, los psicólogos recomiendan eso, sobre todo para hablarlo, porque eso también se ha visto que puede ayudar a prevenir esta muerte súbita inesperada en epilepsia. La siguiente. Y bueno, lo que les decía, ya vamos a ir finalizando. Hay quienes hablan que se le puede hacer supervisión nocturna a los pacientes, pero eso hay que tener mucho cuidado porque eso no quiere decir que yo voy a estar, como por ejemplo, como madre, estar despierta todas las noches, no dormir por ver si un paciente tiene crisis, ojo. Pero sobre todo yo lo recomiendo en los niños que estamos haciendo modificaciones de los fármacos o si tenemos crisis en el sueño, crisis epilépticas en el sueño, por lo menos en los primeros 3 a 5 días que estoy haciendo modificaciones de algún fármaco que yo sé que va a actuar rápido, se recomienda que la madre incluso grabe las crisis con un dispositivo porque eso puede aportar información. Y ya después que tenga mi control de crisis no es necesario porque tampoco vamos a producir algún tipo de disturbio del sueño en el familiar. ¿Okay? Están hablando incluso de colocación de dispositivos de monitoreo, sobre todo para detectar si hay algún tipo de alteración de la función cardíaca que pudiese prevenir SUDEP. Evitar la posición de prono, es decir, se recomienda que en los pacientes de epilepsia no duerman boca abajo. Eso está bastante controversial porque fíjense que en el caso del COVID, más bien los pacientes lo colocan en decúbito prono. Entonces esto sería como un tema de debate que se debería conversar con su médico tratante. Pero esto surgió porque consiguieron a los pacientes con SUDEP fallecidos en la cama boca abajo y por eso se ha aconsejado que eviten la posición de boca abajo cuando estén durmiendo. ¿Okay? Y una de las cosas también importantes es que si yo tengo un paciente con epilepsia de difícil control, yo debo aprender a manejar las crisis epilépticas si voy a utilizar un tratamiento de rescate, saber utilizarlo y en caso de que me toque
la oportunidad de hacer una maniobra de reanimación. No solamente para el SUDEP, de verdad que todos deberíamos saber cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria. Siguiente lámina. Bueno, como les decía, el fin de esta tertulia es poder brindar a los pacientes información acerca de un tema que es bastante difícil realmente abordarlo en la consulta, y que lo que queremos es tratar de reducir la mortalidad relacionada a epilepsia, que por supuesto incluye al SUDEP, y saber que, por ejemplo, a nosotros como médicos neurólogos nos cuesta, de hecho, en un estudio consiguieron que en Canadá y en Estados Unidos, que solo aproximadamente un 6% de los neurólogos discutían el tema del SUDEP con sus pacientes. Fíjense que eso es bastante bajito, y que un 12% de los pacientes nunca lo hacían en la consulta. Entonces, realmente, si aquí hay algún médico neurólogo, debemos hacer los cambios necesarios, porque es conveniente hablar de esto en las consultas, porque de alguna manera disminuyo la posibilidad de que este paciente pueda tener un SUDEP a futuro. La siguiente lámina. Y bueno, para finalizar, fíjense que así como estaba el actor de Hollywood, ¿verdad?, que falleció tan jovencito, a la edad de los 20 años, fíjense que el SUDEP se ha relacionado más entre pacientes de 20 a 40 años, personas jóvenes. Les sorprenderá que este es un niñito, no tiene 20 años, pero en el caso de este niño que se llamaba Dani, este era un niño que tenía una epilepsia de difícil control, que se llama epilepsia fármaco resistente, y lamentablemente falleció. Y el día que él fallece es que los padres conocen acerca del SUDEP. Y esto lo hacen después que hacen su certificado de defunción. O sea, realmente la moraleja de todo esto es evitar que el paciente no tenga el acceso a la información de lo que es el SUDEP. Porque, por ejemplo, en conmemoración de la muerte de Dani, se abrió una fundación y ellos decían algo muy bonito que me gustó, que se los voy a leer, y es que dice: los padres salgan y disfruten de la vida. Dani lo hizo. Celebremos el espíritu de Dani en cada niño y cada familia a la que llegamos. Entonces, bueno, eso es todo y muchísimas gracias. Yo una reflexión que hago ahora es que nos informemos, pero siempre a nuestro médico de confianza. Pensemos que a veces las cosas que salen por internet, cuando buscas cualquier información, puede estar un poco sesgada, puede ser no del todo correcta. Que vayamos a un profesional y le expliquemos y le preguntemos todas las dudas. Creo que no hay ningún profesional en el mundo que no nos quiera solucionar una duda a cualquier enfermo, ¿no? Entonces, esto, tenerlo claro. Y lo que decíamos antes, que hoy hablamos del SUDEP, pero como ha dicho también la doctora, sería muy conveniente para una parada cardiorrespiratoria, sería conveniente muchas cosas: un buen nivel de movilidad de vida, una buena alimentación, porque no solo la gente que tenemos epilepsia podemos tener muerte súbita, sino que se ha demostrado que hay futbolistas y hay gente que en medio del campo se han caído, ¿no? Entonces, era esto. Y como siempre, con una gran sonrisa y una gran felicidad de vivir el día a día y todo esto. Hay unas cuantas preguntitas. Ahora tenemos a Eva también aquí en pantalla, que la hemos escuchado antes. Iré dando preguntas a las dos personas. A ver. ¿Por qué la epilepsia en el lóbulo temporal izquierdo, aunque el paciente está medicado y va cambiando de medicación, aunque mejora un poco, pero siempre convulsiona una vez al mes y tiene auras inesperadas? ¿Eso lleva mayor riesgo para un SUDEP? Bueno, como yo les decía, si, por ejemplo, las crisis que estás teniendo, ¿verdad?, son las tónico-clónicos generalizadas,
si esas son las que estás teniendo, como yo te decía, con una frecuencia de 2 a 3 veces por año, debes hablar con tu médico porque esto requiere, sobre todo en las epilepsias del lóbulo temporal mesial, que seas estudiado en una unidad de epilepsia por epileptólogos, por neuropsicólogos, por el neurocirujano, para saber si tu tipo de epilepsia, ¿verdad?, tiene posibilidades o no de ser operado. Como les decía antes, si en pacientes que han sido sometidos a cirugía de epilepsia, el riesgo de SUDEP disminuye dramáticamente. De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo ahorita con los pacientes que han sido operados en nuestra unidad por un tiempo de 20 años, y de verdad que lo que nos ha llamado la atención es eso, cómo la calidad de vida cambia después que el paciente es operado, e incluso las crisis se modifican. Y que incluso los pacientes te pueden decir, como comentaste tú, a horas inesperadas, que son crisis corticas, donde no te implica un riesgo mayor de muerte, ¿verdad? Porque son crisis cortas, que tú sabes que te va a venir la crisis. Los pacientes dicen que con esas crisis eso no le afecta a su calidad de vida. Más bien ellos dicen, no, doctora, ya yo sé cómo me va a dar y yo me logro sentar, yo me logro acomodar en el lugar para evitar algún tipo de traumatismo. Si son auras chiquiticas, como dice, auras inesperadas, estas no representan un mayor riesgo a menos de que sean muchas. Por eso hay que cuantificarlas, si sea puedes escribirlo en un cuaderno o si te gusta en Excel, como tú prefieras, pero tienes que cuantificarla para llevarla a la consulta. Y lo que yo te decía, si el médico tiene chance de hacer modificaciones del fármaco, es muy importante, y lo que decía David, del estilo de vida, o sea, eso está súper demostrado, ya se dijo en la primera charla, el ejercicio regular, el comer sano, y algo que ha afectado muchísimo ahorita con el COVID, y aprovecho esto, es que se ha visto en diferentes estudios que los pacientes no están durmiendo bien, y creo que a todos nos pasó que se nos cambió todo lo que es la parte de ritmo circadiano. Eso fue terrible en los primeros meses, pero en un paciente con epilepsia esto no puede suceder. ¿Okay? El paciente tiene que empoderarse y tomar las riendas de su vida y tratar de dormir en un tiempo establecido, para que entonces en el día siguiente no altere ni la dosis, que eso es muy importante, ¿verdad? Y no salte, por ejemplo, el horario regular que el médico haya establecido. Entonces lo que yo te recomiendo es que primero debemos saber que si en esa epilepsia del lóbulo temporal mesial es operable o no operable, o sea, si se tiene que operar o no. No se puede operar porque existen otras alternativas que también, no sé la edad que tengas, pero existe la dieta cetogénica, y como te dije, si eres adulto, ahorita hay muchos estudios que hablan de dieta cetogénica adaptada para el adulto que han funcionado. Entonces, ahí tienes como los tips para que en la consulta, cuando vayas, se lo preguntes a tu médico tratante. Hablando de la dieta cetogénica, sobre todo hablarlo con el médico. Lo que decíamos antes de internet, no hagáis caso de todo lo que pone en internet, porque para hacer una dieta cetogénica bien hecha y de verdad, para que funcione, tienes que tener un control médico. No es quitarte los hidratos y los azúcares así porque así, sino que tiene que llevar, tiene que tener un estudio detrás, y esto es importante. También esto lo comentará mejor Eva, lo que decías ahora con la gente que está confinada, llevar unos buenos hábitos y no romper estas horas de sueño, tener, no me sale la palabra, es lo que nos pasa a veces con la gente que tenemos epilepsia, se nos va la palabra, la tengo aquí y no me sale. De tener una estructura durante una rutina. Eso, muchas gracias Eva, una rutina. Coméntalo un poquito, por favor. Bueno, claro, yo sé lo que salió, ¿no? Lo que nos informaban en España, y estábamos ya cansados de oír todo esto, ¿no? Entonces, son líneas muy generales. Intentar mantener los mismos horarios, al menos, como decía la doctora, ¿no? A nivel circadiano, o sea, levantarnos más o menos a la misma hora, mantener los horarios de comida, los horarios de descanso, ¿no? No porque, mira, no tengo que ir a trabajar, no puedo salir al parque, me tiro durmiendo toda la tarde, no. Mantener unas horas regulares de actividad, aunque sea ligera, por casa, o actividad intelectual, y las de descanso, ¿no? Con gente, claro,
al consumir menos energía, el cuerpo estaba más descansado y además, pues posibles preocupaciones que salían durante el confinamiento, esto podían alterar el sueño, sobre todo en la conciliación y en el mantenimiento, ¿no? Que hubieran más despertares nocturnos y que costara regularlo. Entonces ahí sí que es muy importante insistir en mantener el mismo horario habitual para que, como decía mi compañera, no se acabe alterando y acabamos durmiendo de día y viviendo de noche, ¿no? Y pautas a veces de higiene de sueño, ¿no? Actividad relajante antes de dormirnos, incluso tomarnos algo caliente, porque el calor, aunque sea con un secador, ¿no? Estimula la hormona que nos ayuda a hacer la transición al sueño. Bueno, pequeños truquillos, seguir un ritual, porque así ya le decimos al cuerpo y al cerebro que es hora para ir a dormir, ¿no? Y bueno, eso, los hábitos, sobre todo regulares en cuanto a actividad, horas de descanso y alimentación, porque son lo que les acaba diciendo a nuestro cuerpo y al cerebro en qué momento del día, ¿no? Más o menos, estamos y cuándo toca descansar. Vale. Siguiendo contigo, Eva, ¿cómo nos preparamos para la muerte de un ser querido? Gran pregunta del millón. Bueno, a ver, yo tampoco no quisiera que de la manera en que he enfocado la charla, que era como si la muerte fuera una fiesta, ¿no? Entonces no nos engañemos. Cuando muere alguien lo pasamos mal, ¿no? Entonces, sobre todo es que luego lo que dicen, ¿no? Que nos podamos quedar con la conciencia tranquila y que eso nos ayude a superar mejor esa pérdida, ¿no? ¿Cómo nos podemos preparar? Pues sobre todo pudiendo que no te quede nada en el tintero, ¿no? Compartir ese tiempo, hacer con él lo que tú sí puedes hacer. Tú no puedes evitar esa muerte, pero puedes darle la medicación, llevarle a los médicos, te puedes sentar a hablar con él, puedes decirle todo aquello, ¿no? que a veces no hemos dicho. Que esté tranquilo, o sea, al final es acompañarlo para que su proceso también sea lo más sereno posible, ¿no? Y eso ya da mucha tranquilidad a uno mismo para que luego, bueno, lo pasaremos mal en el momento en que se muera, pero nos ayudará a superarlo mucho mejor o a llevarlo de manera, pues eso, más serena, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si has podido hablar, si has podido hacer lo que quería o ella quería y todo esto y te has podido despedir, te quedas mucho más tranquilo que cuando no lo has podido hacer. Esto y darle la serenidad, insisto, posiblemente esa persona está más asustada que nosotros, si está consciente, ¿no? Entonces poder transmitirle esa serenidad, ¿no? De, pues sí, estoy a tu lado, entiendo que tengas miedo, ¿no? Y ayudarle a calmar y a relajarse, bueno, a serenarse, ¿no? Muy bien. Para la doctora Angélica, ¿las personas con crisis de ausencia tienen mayor probabilidad de SUDEP? Bueno, primero sería interesante que especificaran si son crisis de ausencia típicas o atípicas, porque existen esos dos tipos. Y las dos son totalmente diferentes. No sé si la persona puede ser más específica en la pregunta. Y la edad que tiene el paciente también es importante, porque si es una ausencia típica, que es la epilepsia ausencia infantil, que generalmente se presenta en los niños escolares, este tipo de epilepsia tiene un buen, vamos a decir, pronóstico, porque como son dependientes de la edad, ellas de por sí van a remitir, ¿okay? Y todo esto, por supuesto, va a depender de tu control neurológico, del electroencefalograma, de cómo salgas en el estudio de electro, y cómo también está tu resonancia magnética, que por lo general en estos pacientes son normales, sin embargo, pudiesen tener alguna otra alteración estructural. Si yo en ese rango de tiempo ya no tengo más crisis epiléptica, se considera que su epilepsia ha sido resuelta si es una epilepsia de ausencia infantil. Y las probabilidades de SUDEP, comparado con otra población de pacientes con epilepsia, es realmente baja, ¿okay? Pero ahora, si yo tengo una epilepsia de ausencia
una ausencia atípica que entra dentro de un síndrome epiléptico que se llama Lennox-Gastaut, que realmente es una epilepsia de difícil control, ya estamos hablando de otra cosa. Por eso te decía que hay que especificar cómo son las ausencias. Los pacientes con Lennox-Gastaut son niños que tienen un retraso global del desarrollo, tienen alteraciones psiquiátricas y que generalmente tienen antecedentes prenatales, han tenido síndrome de West o lesiones estructurales, y en esta epilepsia o encefalopatía epiléptica específica de Lennox-Gastaut yo puedo tener un tipo de crisis que se llama ausencias atípicas, que de las ausencias atípicas realmente el problema es si yo estoy teniendo crisis tónico-clónicas generalizadas, que es lo que enfatizamos en la conferencia. Entonces, ahí, como te digo, sí sería diferente. En el Lennox-Gastaut se considera que como es una epilepsia de difícil control, el riesgo de SUDEP sí es alto. Entonces, por eso necesitamos saber especificar qué tipo de ausencia es para nosotros poder darte como una mayor orientación. Si lo puedes escribir con el chat sería perfecto. ¿Okay? Pero son dos tipos de epilepsia totalmente diferentes. Una que es dependiente de la edad y que se resuelve con la edad del paciente, ya en la adolescencia se considera que debe desaparecer, pero la ausencia atípica de Lennox-Gastaut sí es una encefalopatía que puede evolucionar hasta la etapa de la adultez y es totalmente diferente. ¿Okay? Eva, ¿cómo manejar una situación con una persona que tenga pensamientos suicidas y lo manifieste? Vale. Mirad, en esto, sobre todo, lo más importante de todo es no minimizar lo que esa persona te está diciendo, ¿no? Porque muchas veces hacen alguna referencia a eso y lo primero, no digas tonterías, ¿cómo vas a decir esto si tienes, fíjate con todo lo que tú tienes y tal? Entonces, no, al revés, o sea, mostrar comprensión porque pues realmente para decir eso lo tienes que estar pasando mal, lo tienes que estar muy hundido, sobre todo esto, ¿no? Empatizar muchísimo, porque si esa persona lo dice, lo está pasando mal y no le importa nada de lo que le podamos decir, ¿no? La casa, la familia, los amigos, el trabajo, y intentar convencerle para que reciba ayuda profesional, ¿no? Si hace falta, pues te acompaño o si no, aquí en España, según qué círculos, aún está un poco mal visto lo del psicólogo, ¿no? Parece que solo sea para los locos estos que vemos en la tele. Entonces, si tú conoces a esa persona, mirar, ¿no? Cómo puede aceptar mejor esta idea. Yo te busco a alguien de confianza, que yo conozco gente que ha ido, ¿no? Para intentar que no se ponga a la defensiva, o te acompaño, ¿no? Ayudarle a echar ese puente entre lo que te ha dicho y poder recibir una ayuda profesional lo antes posible. Muy bien. Lo que has dicho es cierto. Cuando una persona se rompe la pierna, mejor dicho, Eva, va al traumatólogo y lo tiene clarísimo. Y siempre digo lo mismo, cuando te rompes tu estado de ánimo, cuando te rompes algo, pues tienes que ir también a un profesional que se llama psicólogo y no pasa nada. Y a veces hablarlo con esta persona te puede ayudar muchísimo a ti a llevarlo y a los de tu entorno, porque en este caso ya es un caso muy específico, pero la gente que tenemos epilepsia, que la parte de depresión la tenemos como muy cerca, porque medicación todo el tiempo continua, no sabes cuándo tendrán la crisis, esto te da ansiedad, te pones nervioso, esto los de tu alrededor, los acompañantes, también lo sufren. Entonces, poder yo saber cómo gestionar esto es muy importante y gracias por la labor que hacéis los psicólogos, porque nos ayuda muchísimo a tirar para adelante. Una pregunta, Angélica. Hay varias sobre el estimulador vagal. Primero preguntan qué es, supongo que han oído hablar y no saben exacto dónde se pone, qué nervio toca, que es el nervio vago. Y después, si solo es terapia alternativa o puede evitar también el SUDEP. Ok, bueno, el estimulador del nervio vago, como le decía David, es una terapia alternativa. Se le ofrece al paciente que tiene una epilepsia fármaco resistente.
No es que tú vayas a dar la consulta y de una vez te ofrecen el BNS, que es el estimulador nervio vago. Por supuesto que no. Para los criterios, primero tienes que tener epilepsia fármaco-resistente, como les decía, que era aquel paciente que aprobaba más de 2 fármacos con la dosis adecuada y que sea el fármaco conveniente para tu tipo de epilepsia, y más o menos se considera un tiempo entre 6 meses a 18 meses. Entonces, si ya yo tengo el diagnóstico de epilepsia fármaco-resistente y mi epilepsia no se opera, que eso es muy importante, si no es operable, o sea, no soy candidato a cirugía de epilepsia, yo pudiese tener la opción del estimulador. El estimulador del nervio vago tiene muchos años en uso, no es algo nuevo. Se coloca en el recorrido de lo que sería el nervio vago, aquí en el lado izquierdo, ¿okay? En todo este trayecto, como está mencionando David. Eso lo realiza un neurocirujano, porque realmente es un implante, es un electrodo, ¿verdad?, que va por debajo de la piel. Es un procedimiento bastante sencillo, más o menos los neurocirujanos se demoran por 2 horas, por supuesto se tiene que hacer en pabellón. Hay diferentes tipos de estimuladores, no crean que es uno solo. De hecho, ahorita hay un estimulador que se llama un neuroestimulador, que lo están colocando a nivel de la corteza cerebral, que es el NeuroSpec, que ya salió recientemente, y que eso también sirve para un tipo de epilepsia, que son epilepsias en donde no puede ser resecado la actividad epileptogénica, porque hay áreas que no podemos tocar. Por ejemplo, no podemos dejar un paciente afásico sin habla, no lo podemos dejar comprometido con una extremidad, con su movimiento. O sea, hay áreas cerebrales que no se pueden tocar. Entonces, por eso, si tú eres un paciente que el foco epiléptico está en un área que se llama área elocuente, como el habla, que no eres candidato a cirugía de epilepsia y cumples con el criterio, pudieses consultar con tu médico para que te especifique si tú puedes ser candidato para el estimulador del nervio vago. Nosotros aquí en Venezuela tenemos un estudio de aproximadamente 36 pacientes. Yo llevo la data de niños y también de adultos, y realmente los pacientes reportan una disminución de frecuencia de crisis, sobre todo en el primer año. De hecho, eso lo vamos a publicar dentro de poco. Y se ha visto que el estimulador del nervio vago tiene efectos positivos en el paciente, porque no solamente se ha logrado control de crisis, sino también hay mejoría en la calidad de vida, que es lo que queremos hacer, ¿verdad? Un paciente que tenga menos crisis, que pueda tener una máxima, sobre todo son niños con encefalopatías epilépticas, un mayor control de lo que es de su entorno social, porque recordemos que la epilepsia no solamente es la epilepsia, sino que tiene comorbilidades, como bien lo estaba diciendo la neuropsicóloga, psiquiátrica, también desde el punto de vista cognitivo. Entonces se ha visto que el estimulador del nervio vago mejora en lo que es la calidad de vida, la atención, la conducta, y sobre todo, por supuesto, mejor control de crisis. Por supuesto que hay unos tipos de epilepsia y un tipo de crisis también que se ha visto que es mejor, como por ejemplo en los pacientes con Lennox-Gastaut. Yo no sé si la persona, aprovechando este enlace, que la persona que escribió de las ausencias atípicas, que es un tipo de crisis epiléptica de Lennox-Gastaut, por ejemplo, en los pacientes con Lennox-Gastaut, el estimulador pudiese funcionar. Si tu tipo de epilepsia cursa, por ejemplo, con las crisis de ausencia atípica, pero sobre todo con las atónicas, de donde es el paciente que pierde el tono, en ese tipo de pacientes con ese tipo de crisis, el estimulador del nervio vago también ha funcionado bastante bien. Entonces, como les decía, es un dispositivo que realmente las complicaciones sí hay, como todo procedimiento quirúrgico, pero realmente en este estudio que llevamos, solamente a 2 pacientes fue que hubo complicaciones a nivel de piel, pero pueden ser transitorios al principio, así que no te preocupes, como disfonía, puede haber incluso, hay problemas de cicatrización, ronquera, pero esto, la ronquera y la disfonía, incluso la tos, se mejora cuando tú modificas los parámetros del equipo. Es bastante sencillo, y cuenta con un imán. De hecho, el estimulador va aquí, la batería. Hay un imán que lo que hace es que lo coloca sobre el pecho, en el lado izquierdo, y él frena las crisis epilépticas. Entonces, esto es bastante útil, sobre todo si eres candidato a este tipo de estimulador, que, como dice David, estas son preguntas que se deben hacer en la consulta, y tú pudieses preguntarle a tu médico si tú eres candidato a la colocación del estimulador. Con relación al SUDET, bueno, realmente en los estudios hablan que
no es tanto el estimulador del nervio vago, porque si no lo hubiésemos comentado en la conferencia, sino que indirectamente, si yo tengo menor crisis, el riesgo de sudez disminuye, porque realmente hasta los momentos no hay un estudio que diga que colocándote el nervio vago tú vayas a tener menos riesgo de sudez. No, realmente es porque mejoras tu crisis. Entonces, indirectamente, pues sí te puede funcionar. Muy bien. Eva, para ti, ¿qué hacer cuando incluso te autodañas por este miedo a vivir y prefieres escapar? Bueno, por este miedo a vivir, creo que volvemos a enfocarlo al revés, ¿no? No el miedo a morir, sino el querer dejar de vivir. En cualquier caso, cuando alguien se autodaña, es que el nivel de ansiedad y el sufrimiento ha rebasado su propia capacidad de afrontamiento, ¿no? Entonces yo en casos así sí que aconsejaría, pues eso, recurrir a un profesional. Si uno ya no... Porque hay momentos que no es que uno no tenga esa capacidad, pero simplemente es que hay momentos que esa ansiedad, ese miedo ha sobrepasado nuestra capacidad de afrontamiento, ¿no? Entonces tenemos que volver a recuperarlo. Y entonces sí que aconsejaría que fuera a profesional para volver a un nivel, ¿no?, basal que le permitiera volver a funcionar por sí mismo. Y la última pregunta para la doctora Angélica. ¿La epilepsia hípnica lleva mayor riesgo de sudez? ¿Es necesario dormir con el niño? Tiene 6 años. ¿Se le pasará cuando sea mayor? Ok, bueno, yo me imagino que cuando hablan de epilepsia hípnica, porque realmente esto es un concepto que ya no se usa ahorita. Dentro de la clasificación del ILAE del 2016 ya no existe el concepto de epilepsia hípnica, pero lo que tiene que ver, lo hípnica se refiere al sueño. Y como les decía, si es una epilepsia que, por ejemplo, independientemente del nombre que se coloque, una epilepsia del lóbulo frontal, como les comenté en la conferencia, sobre todo en los primeros días que se está haciendo modificación de tratamiento, ¿verdad? Que el doctor esté controlando dosis, que esté en aumento o que el paciente esté teniendo exacerbación de crisis, tú como mamá pudieses dormir con él para vigilarlo y sobre todo, ¿por qué dormir con él en esos días? Es para ver si puedes captar alguna crisis, grabarlo con tu celular, ¿ok? Y enseñarlo a tu médico en la consulta, que realmente es la importancia, porque obviamente no vas a enseñarle la crisis a todo el mundo. Es para que el médico pueda ver qué tipo de crisis está teniendo y si realmente se tratan de crisis epilépticas, porque también pudiese suceder de que pueden ser movimientos del sueño, porque durante el sueño tú puedes tener movimientos fisiológicos. Entonces, como te decía, tenemos que definir bien a qué se refiere el término de epilepsia hípnica, porque también existe la epilepsia rolándica benigna de la infancia, que no sé si es al tipo de epilepsia que te refieres, que yo creo que puede ser así, porque tiene 6 años. Si es una epilepsia rolándica, al igual que las epilepsias de docencia infantil, son epilepsias que se resuelven con la edad, son dependientes de la edad y son epilepsias que se catalogan como epilepsias genéticas y actualmente se llama autolimitadas. Y si es una epilepsia rolándica, las probabilidades de que las crisis se resuelvan son muy altas, perdón. Y hay pocos de los pacientes con rolándica que pudiesen persistir en la adolescencia y evolucionar hacia formas atípicas, pero realmente la mayoría de las rolándicas son las que mejor tienen pronóstico dentro del grupo de epilepsia. ¿Okay? Pues bueno, quiero agradecerles a Angélica, a la doctora Angélica y a Eva este día de hoy, este tiempo que se han preparado para esta charla de nuestro SUDEP Action Day, y esperemos que a la gente le haya venido muy bien esta información, porque lo que queríamos es dar información, no asustar, hablar de un tema que a veces son pequeños tabús, pero que se tiene que hablar de ellos, se tiene que tener esta información y tenerla junto a nosotros, porque cuanta más información, más poder tenemos y mejor sabemos afrontar las cosas. Y dar las gracias a todo el mundo que nos ha estado viendo,
desde la Red Iberoamericana de Epilepsia. Somos 7 asociaciones: Epilepsia Juventud Chile, Epilepsy You Are Not Alone de Argentina, Bolivia, Amena Epilepsia de México, Fundación Somos Fénix de Colombia, Lolito Epiléptico de Madrid, Familias Púrpura de Colombia y yo, David, de Si Jo Puc Tu També, #Epilep de Tarragona, Cataluña. Y emplazarles a que el mes que viene, que es el mes de la concienciación de la epilepsia, cada sábado vamos a dar unas charlas, cada sábado será un tema, y que nos sigan en nuestras redes, que sigan a la RIE o a cualquiera de nosotros para estar informados. Tendrán que apuntarse, serán vía Zoom y les emplazamos a que nos sigan. Muchas gracias por este día a los profesionales y a todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos, igualmente.